Hola y bienvenidos. Podemos calcular la entropía estándar de la reacción a partir de las entropías molares estándar de los reactivos y de los productos. La fórmula sería igual a el sumatorio del coeficiente estequiométrico multiplicado por las entropías estándar de los productos menos el sumatorio de la entropía de los reactivos multiplicada por sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Y esta sería la fórmula que tenemos que memorizar para realizar nuestros problemas. Vamos a resolver a continuación uno de ellos para comprenderlo mejor. Diría así: queremos calcular la variación de entropía estándar de la reacción siguiente. Dióxido de silicio en estado sólido va a reaccionar con fluoruro de hidrógeno acuoso para dar tetrafluoruro de silicio gas más agua en estado líquido. Como veis, la reacción no está ajustada porque a la izquierda hay un flúor y a la derecha 4. Luego, delante hay que multiplicarlo por 4. Esto modifica el número de hidrógenos, que pasan a ser 4. Por eso delante del agua hay que colocar un coeficiente 2. Esto también ajustaría los oxígenos. Los datos que nos dan son los siguientes. Nos dan la entropía del dióxido de silicio, la entropía estándar del fluoruro de hidrógeno, la del tetrafluoruro de silicio y la entropía estándar del agua. Las unidades de entropía ya sabéis que son julios partido mol por Kelvin. Ahora vamos a sustituir en la fórmula de manera que la entropía estándar de la reacción será igual. Vamos a mirar los productos. El coeficiente estequiométrico que lleva delante el tetrafluoruro es un 1 y ahora se multiplica por su entropía. Como es el sumatorio, hay que sumarle la del otro compuesto, que es el agua. Delante hay que ponerle un 2, que es el valor de n, y multiplicarlo por su entropía. Se cierra paréntesis y ahora procedemos con los productos. Como delante del dióxido de silicio no hay nada, sería el coeficiente estequiométrico 1 multiplicado por 46,9 más el que nos queda, que es el fluoruro de hidrógeno, que su coeficiente estequiométrico es un 4. Lo ponemos por aquí multiplicado por el valor de entropía, que vale 88,7. Ahora simplemente tenemos que operar los paréntesis. Empezamos con el primero. 1 por 282,1, 282,1. Más, ahora se hace el doble de esa cantidad, que es 139,2, y se cierra paréntesis. Menos 46,9, y ese producto que vale 354,8. Vamos a calcular lo que hay dentro de cada paréntesis. Del primer paréntesis quedaría 421,3 menos del segundo 401,7. Y el resultado final será menos 19,6 julios Kelvin. Ese sería el resultado final. Fijaros en las unidades, que es julios Kelvin y no julios partido mol Kelvin, porque en la fórmula hemos multiplicado por el número de moles, el coeficiente estequiométrico, y el mol se ha simplificado. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os aconsejo este otro. Chao.